Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a trabajar eh, un ejemplo de cómo utilizar la matemática computacional para entender y poder resolver problemas empresariales. Para poder hacer esto, entonces vamos a tomar el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo es que nosotros vamos a resolver estos problemas? ¿Cómo es que vamos a resolver eh, problemas por medio de la ciencia de datos? Y como estamos viendo la matemática computacional, entonces vamos a hacerlo utilizando las funciones lógicas que vimos, la conjunción por medio del i, la disyunción por medio del o y la condicional por medio del sí. La mejor forma de poder hacer esto, que pueden haber muchas, pero como en ciencia de datos nos centramos en la resolución de problemas, es precisamente trabajar un problema y por medio de él llegar a eh, entender un poco mejor qué es lo que hay detrás de toda esta lógica computacional que estamos viendo en este tema. Ok, perdón. Lo que vamos a hacer es ver una serie de características que tienen estudiantes. Aquí detrás tenemos la base de datos. Aquí tenemos la base de datos del estudiante que tiene una nota, una zona rural urbano, trabaja o no trabaja y el sexo que tiene la persona. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero primeramente lo que queremos ver es el problema en sí que se nos presenta. Y es que se va a otorgar una beca eh, a los estudiantes, pero con una serie de condicionantes para poder entregar esa beca. Y queremos ver cómo poder programar la solución por medio del uso de funciones lógicas. Tal vez de esto no hemos conversado todavía, pero la programación usando funciones eh, se le podría llamar que es una programación, ¿cómo es que el término? Bueno, no es un término como estándar, pero algunas personas le dicen que es la programación por encima, sin necesidad de meterse dentro de la configuración o dentro de la programación de Visual Basic, que es lo que utiliza Excel, sino utilizando las herramientas que ya tiene Excel, que en este caso son las funciones. Sin hacer código de programación, usted puede programar soluciones, en este caso utilizando funciones. Se le podría llamar una programación por encima, que es utilizando la programación que ya tienen estas funciones de forma predeterminada y con el uso adecuado de ellas nosotros podemos hacer estas soluciones. El problema en sí que se nos presenta entonces es cómo otorgar esta beca con estas condicionantes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer el problema, que es este que tenemos acá. Vamos a resaltarlo en este color amarillo. Y la otorgación o no de la beca tiene que cumplir ciertas características, las cuales son las siguientes. Si la nota del estudiante está entre 85 y 93 y además de ello pertenece a una zona rural, se le va a otorgar una beca de el 40%, ¿verdad? Entonces tiene que cumplir dos características. La primera de ellas es la nota,
que tiene que estar entre 85 y 93. Y además, debe ser de la zona rural para obtener el 40%. Si la persona tiene nota menor a 85, pero supera, pues por lo menos igual a 75, o además la persona trabaja, va a tener una beca de el 10%. Y si la persona es una mujer que no trabaja y sus notas son superiores a 95, tiene un 50% de beca. En cualquier otro caso, no se otorga la beca. Entonces, esto es un problema muy típico que nosotros nos podemos encontrar en las empresas, y para poder trabajar con estas soluciones, las funciones de Excel lógicas nos vienen a hacer un aporte importante. Ok, este es en sí el problema. Ahora lo que vamos a pasar aquí a ver en esta parte es cómo poder resolver este problema, que muchas veces nos lo van a indicar por medio del texto, como en esta ocasión. Entonces, hay varios pasos para poder resolver los problemas. El primer paso es ver si estos problemas tienen opción. Vamos a hacer esto un poquito más amplio para que nos quede más claro en el video. El primer paso es ver si el problema se puede dividir. Entonces, en este caso, sí lo podemos nosotros dividir y podemos identificar claramente tres partes. ¿Cuáles son tres partes? Son las tres opciones de beca que tienen las personas. Entonces, nosotros tenemos aquí las caracterizaciones, tenemos la nota, tenemos la zona rural urbana. Entonces, podemos identificar si la persona tiene notas entre estos valores, y además si es de esta zona. Si estas dos, vean que aquí tenemos un I, entonces si estas condiciones se cumplen, se otorga un 40% de beca. La segunda condición es que la persona tiene nota menor a 85 y mayor o igual a 75. Esa es una condición. O la otra condición es que la persona trabaje. Si estas dos condiciones, al menos al utilizar el O, aquí tenemos que saber que al menos de una de ellas se cumple, entonces la persona va a tener un 10% de beca, ¿verdad? Y la otra condición es que si la mujer no trabaja y tiene notas superiores al 95, se le va a dar un 50% de beca. Esas son las tres condiciones puntuales que tenemos. Hay una cuarta, que es que en cualquier otro caso no se le da beca, pero como esa es la última opción, la vamos a dejar por ahí eh, para poderlo comentar al final. Así que yo tengo identificadas las partes. Lo que tengo que trabajar ahora es ver cómo resolver cada uno de estos problemas. Y por último, ver cómo soluciono o integro todo ello en una respuesta. Ok, entonces lo primero es resolver cada una de estas tres partes. Y para ello vamos a ir paso por paso, resolviéndolo aquí en nuestro ejercicio. Entonces, vamos a ver aquí la base de datos que tenemos: a los estudiantes, a la nota, a la zona, si trabaja o no trabaja, y el sexo del estudiante. Y vamos a ver cómo hacer la primera parte, la parte A.
Entonces la parte A tenemos que la persona, aquí tal vez lo podemos ver. La persona que tiene que tener una nota entre 85 y 93. Si aquí en la segunda condición lo excluye, si en la segunda condición lo excluye, este 85 tiene que pertenecer a la primera parte. Y como aquí todas las uniones, bueno, y además de la zona rural, todas las uniones tienen que cumplirse, entonces se usa una conjunción, un y, para poderlo resolver. Todas tienen que ser ciertas. ¿Ok? Entonces lo que estamos diciendo es que la nota tiene que ser mayor o igual a 85. Esa es la primera condición. La segunda condición es esta que tenemos acá. Tiene que ser la nota, tiene que ser menor o igual a 93. Ahí tenemos ya estas dos condiciones. Y además, otra condición es que la zona tiene que ser igual a rural, ¿verdad? Tenemos que tener estas tres condiciones. Perdón, aquí nos hizo falta el cerrar las comillas. Y esas tres condiciones se tienen que cumplir. Y aquí podemos correrlo y, por ejemplo, podemos ver que esta nota está entre 85 y 93, es de la zona rural. Entonces nos arroja un verdadero. Esta nota supera el 93, entonces no lo cumple. Esta otra nota supera el 85, pero es urbano, entonces no lo cumple. Y así con todas las demás. Bueno, en este caso solo se nos cumple en una de ellas. ¿Ok? Y ahí ya tenemos la primera parte. La segunda parte dice que si la nota es menor a 85 y mayor o igual a 75, o la persona trabaja. Aquí hay que tener cuidado, hay que saber cómo trabajar esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar qué tiene que ir dentro de qué. Entonces, en este caso, que vamos a utilizar la disyunción, vamos a utilizar la función lógica o, y dentro de este o vamos a ver las condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, lo primero que podemos hacer, aquí, perdón, tenemos que escribir parte B. Tenemos que agregar el o. Y en esta parte vamos a poner primero si la persona trabaja. Entonces, si esta condición es igual a sí, eso es lo primero. Y después de esto tenemos que evaluar esta otra condición, pero esta otra condición tenemos que evaluarla en conjunto y tiene que ir dentro de una conjunción, de un y. Entonces vean que en este o, el primer argumento, la primera evaluación que yo estoy haciendo es esta. Y la segunda tiene que estar formada por medio de un y vamos ahorita a construirla. ¿Cómo la construimos?
Entonces lo que hacemos es evaluar esta otra condición, que si la nota ahora me está diciendo que es menor, entonces menor que 85. Y la otra condición es que la nota tiene que ser mayor o igual a 75. Y aquí cerramos la condición del i, que es la segunda condición de este o que tenemos por acá. Ahí cerramos el i y volvemos a cerrarlo para finalizar la disyunción, el o. Entonces ven que aquí sí está cumpliendo. Bueno, en este caso cumple las dos condiciones, ¿verdad? Está trabajando y además la nota supera ese monto. En la siguiente condición no está trabajando. En la segunda condición no está trabajando, pero tampoco la nota está contemplada dentro de estos valores. Y así podemos hacerlo para el resto. Aquí sí trabaja, la nota no se contempla. Si trabaja, la nota no lo contempla. Todos estos es porque sí trabajan. La nota no cumple la condición. En este otro caso no trabaja, pero la nota está dentro del rango. Entonces nos arroja el verdadero. Ya tenemos esta otra condición creada, ¿verdad? Tenemos esta otra condición creada. Nos falta la tercera, que es parte C. Y en esa parte C dice, si es mujer que no trabaja y sus notas son superiores a 95, tiene una beca del 50%. Entonces aquí lo que decimos es, como son tres condiciones, van a estar dentro de un i. Entonces lo primero es este sea igual a mujer, el sexo sea igual a mujer, que el trabajo sea igual a no, y lo último, que la nota sea mayor a 95. Perdón, ahí tenemos ya las tres condiciones. Tenemos las tres condiciones que nos piden aquí. Y vamos a evaluar a ver en qué caso se cumple, en qué caso no se cumple. Y aquí solo nos presenta este valor. Es mujer, no trabaja y su nota supera el 95. Ok, entonces vean que ya tenemos las tres partes. Hay que saber muy bien cómo trabajarlas para ya poder crearlas. Ok. Lo único que nos queda es saber, podemos poner aquí el porcentaje de beca que se le va a otorgar a esta persona. Y vean que si ya nosotros tenemos todas las partes aquí creadas, las podemos utilizar de insumo uniéndolo con una condicional, perdón, con una condicional para saber qué porcentaje ahora le va a corresponder. Yo lo que voy a hacer, o les voy a enseñar cómo hacer, es más bien a utilizar estas partes que ya hemos creado dentro de la función sí para asignar estos valores, ¿verdad? Para asignar estos valores. Entonces lo que hacemos es
Vamos a tomar la primera parte, que es todo esto hasta el igual, hasta antes del igual, perdón. Y aquí vamos a poner, perdón, vamos a correr estas opciones que tenemos por acá. Lo vamos a correr un poco para que nos quede espacio aquí para trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es evaluar la primera parte. Ustedes lo que hacen es que toman esta respuesta que ya construyeron y la van a incorporar dentro. Aquí no le voy a agregar el igual para, o lo voy a dejar de último para que veamos la respuesta completa. Pero le ponemos el sí y ponemos la primera condición, ¿verdad? Esta es la primera evaluación. Aquí ya tienen que saberse esta función de memoria para que la entendamos, pero lo que primero estamos haciendo es evaluando, este es el valor lógico. Esta es la evaluación completa que estamos haciendo. Si todo esto se cumple, si todo esto es verdadero, entonces dice que la beca que le corresponde es un 40%, 0,4. Esa es la respuesta. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte B. Ok, en esta parte B, bueno, aquí, perdón, le damos Enter. Vamos a tener ahí el cálculo y vamos a ir a construir la parte B, que era el O. O estaba entre, o trabajaba o estaba entre este rango de notas. Entonces, copiamos igual todo menos el inicio de la función que es el igual. Y vamos a venir acá. Y lo tenemos que, recordemos otra vez, perdón, las partes del sí. Esta primera parte de la evaluación, si todo esto se cumple, quiero que me indique este valor. Si no, inicia un falso. Y decíamos que si queríamos anidar condicionales, el sí siguiente empezaba en donde estaba el siguiente falso. Entonces aquí lo que hacemos es que ponemos la función completa. Voy a hacer esto un poco más amplio para que nos vayamos viendo. Entonces aquí estoy poniendo otra vez toda la condición que yo ya construí por allá. ¿Ok? Entonces, si todo esto se cumple, el 40%. Y si se cumple lo segundo, decíamos que un 10%, 0,1. ¿Ok? Y lo que nos queda es la tercera condición. Entonces otra vez igual, copiamos todo menos el igual. Copiamos todo menos el igual. Venimos aquí. Y en este último tenemos que agregar un nuevo sí. Agregamos un nuevo sí. Y evaluamos la condición que traemos. Y si eso se cumple, decía que era un 50%. Ahí terminamos este sí. Y si este último sí no se cumple nada de lo anterior, el resultado de la beca tiene que ser un 0. Ok. Cuando ya tengo la función completa, aquí puedo activar el igual. Aquí podemos activar el igual para que veamos
ya la función completa y ver cuántos paréntesis nos hacen falta cerrar. Tenemos que cerrar hasta llegar a este paréntesis negro. Aquí estamos cerrando este primer sí. En esta otra ocasión cerramos el segundo sí. Y por último cerramos el último sí con el paréntesis en negro. Ok. Cuando le damos enter, ya nos va a dar el valor que nosotros requerimos. Doble clic hacia abajo. Y tenemos ya la respuesta correcta. Algo importante que nosotros tenemos que considerar acá es lo siguiente. En el orden de la resolución que nosotros vayamos haciendo, ¿verdad? Lo primero que evaluemos es lo primero que se va a ejecutar. Entonces, si esto se cumple, automáticamente se va a ejecutar esta parte. Si esto no se cumple, se va y se ejecuta el segundo sí, que es el 10%. Si no se ejecuta el primero, ni se ejecuta el segundo, se va a ejecutar el tercero. Y si no se cumple ninguno, se ejecuta el último, que es un 0. Ok, este es el único valor sí falso perteneciente a la última función, que es donde se pone el 0. ¿Por qué esta aclaración? Porque, por ejemplo, en esta opción se nos cumple tanto que se le puede otorgar un 40% como se le puede otorgar un 10%. Pero al final se le otorga el 40% porque fue la primera evaluación que nosotros realizamos. ¿De acuerdo? Ahora aquí puede venir alguna otra indicación. Lo vamos a poner por acá. Le vamos a agregar aquí indicación extra. Indicación extra. Entonces la indicación extra va a ser, vamos a ver, la indicación extra. La indicación extra que ustedes le pueden dar es la siguiente. Vamos a anotar aquí. Que las opciones de beca se presenten ordenadas de mayor a menor en la solución del problema. Ok. Entonces, que las opciones de beca se presenten ordenadas de mayor a menor en la solución del problema. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, nosotros vamos a hacer aquí lo siguiente. Recordemos que esta parte A correspondía al 40%, esta parte B correspondía al 10% y esta parte C correspondía al 50%. Si nos piden las opciones ordenadas, entonces aquí le vamos a poner porcentaje de beca 2. Si nos piden las opciones ordenadas, primero tengo que poner esta opción, segundo poner esta opción y tercero evaluar esta opción.
y tengo que recodificar la opción de, o reprogramar la opción de respuesta. Entonces aquí igual inicio con el mismo sí, pero ahora vamos a evaluar esto de primero. Entonces vamos a evaluar eso de primero, y si esa condición se cumple, entonces que lo multiplique por 0,50. Si no se cumple, va a ir a evaluar la segunda opción, que la segunda opción era el 40%. Entonces aquí le vamos a poner la segunda opción, perdón, la segunda opción del 40%, y si se cumple, 0,4. Y por último, la última opción del 10%. Evaluamos la última opción del 10%. 0,10. Y si no se cumple ninguna, 0. Y ahí vimos que son 3 sí los que estamos utilizando. Entonces nos va a dar este resultado. Aquí en este caso particular, como están los números, no hubo ninguna diferencia. Aquí podemos sacar una resta para ver si hubo algún cambio, ponerle el signo de número, vemos que el resultado es el mismo. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde queremos hacer la demostración. ¿Qué pasa con estas opciones de beca? Que uno está como me dieron en el enunciado y el otro está ordenado. Si uno está como está en el enunciado y el otro está ordenado, entonces aquí podemos realizar algún cambio. Vamos a ver dónde lo ponemos. Busquemos esta opción. Vamos a ponerle aquí 92. Mismo. Queremos hacerlo con una mujer que no trabaja. Puede ser mujer que no trabaja. Y aquí le vamos a poner 96. No, no. Busquemos uno de... Vamos a ver. Lo que queremos es hacer la demostración qué pasa si está ordenado y si no lo está. ¿Ok? Si está ordenado como en esta segunda opción, entonces lo primero que va a evaluar es que sea el 50% mujer, y si no lo está, lo primero que va a evaluar es que sea el 40%. Vamos a ver en este caso. Estos no funcionan porque y no tenemos otro donde ambos sean verdaderos, pero vamos a buscar una opción. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Este sí trabaja. No, nos dio el mismo resultado. Y vamos a ver si nos queda esto. Entonces, si lo primero que evalúa es que sea mujer y si no se cumple, va a evaluar el otro. Vamos a ver si nos queda por acá. Esta opción, es que esta opción no, los dos son de 40. Vamos a ver, a ponerle aquí 96.
No, igual nos hace solo una condición. Bueno, no lo tenemos, pero lo que sí tienen, en este caso, nos da las mismas condiciones. Podemos buscar alguna otra opción que esto no lo cumple. Vamos a tomarnos... vamos a ver si la nota está entre 85 y 93 y de la zona rural. Un 40%. Vamos a ver, mujer que no trabaja. Si la mujer no trabaja y si las notas son superiores a 95. Ok, es que también son excluyentes. Sí, es por ser excluyentes. Aquí podemos hacer una modificación para que lo veamos un poco más claro. Si yo hago una modificación acá y le pongo que la nota es 96, vamos a hacer que la nota es 96. Aquí el cambio es que la nota es 96. Vamos a ver para... La nota es 96. Vamos a hacerle en este otro. La nota es 96. Vamos a ver si nos hace alguna diferencia. No, todavía no. Entonces, ok. Bueno, en otra ocasión tal vez podemos, para no quitarles mucho más tiempo, en otra ocasión podemos ver este tema. Pero sí, lo que sí tienen que tomar en cuenta es qué ordenan de primero para que se evalúe de primero. Si esta condición se cumple, ya la segunda queda sin efecto, ¿verdad? La solución de estos problemas se van haciendo de izquierda a derecha. Si encontró esta solución, omite el resto. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? ¿Ok? Sí, aquí también pudimos haberle dado vuelta y es poner todo esto. Vamos a hacer un ejemplo nada más para que nos quede claro. Si yo pongo todo esto de primero, aquí, vamos a ponerlo por acá. A ver qué pasa. Vamos a hacer mejor una... Ok, perdón, vamos a hacerlo así para que lo podamos trabajar. Vamos a cambiarlo. Aquí nada más es para que viéramos. La opción nos quedó igual. Pero si yo altero el orden, entonces, y ponemos otro ejemplo. Perdón, este lo vamos a dejar acá. Vamos a crear otro por acá. Vamos a ponerle indicación extra número 2. Que las opciones de beca se presenten así. Primero, el 50%. Segundo, el 10%. Tercero, el 40%.
Esa es otra indicación. Aquí ya vimos que esta nos dio 0. Vamos a crear aquí un porcentaje de beca 3 y vamos a reconstruirlo a como está esta otra indicación. Vamos a reconstruirlo como está esta otra indicación y aquí lo que hacemos entonces es igual que ponemos el sí, le vamos a quitar el igual del inicio. Lo primero es el 50%, entonces evaluamos este, lo ponemos por acá. Si se cumple el 50%. Arrancamos el siguiente sí. Vamos a evaluar ahora el 10%. Y lo ponemos por acá. Si se cumple, entonces el 10%. Y nos hace falta el último, que es el 40%. ¿Sí? Lo ponemos por acá. Y si no se cumple nada de ello, entonces 0%. Aquí tenemos esta tercera opción de beca. Vean que son las mismas soluciones. Vamos a ver aquí qué pasó. Vamos a ver por qué nos dio falso. Vamos a ver. Dice que lo primero que estamos evaluando es... Vamos a ver si nos queda por acá para que lo podamos apreciar. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ajá. Y aquí lo que estamos evaluando es lo siguiente. Es lo siguiente. Entonces, si es mujer y no trabaja, y además la nota supera el 95, le vamos a poner un 50%. En este caso no se cumple, entonces esto no lo hacemos. El 50% no le aplica. En el segundo, la nota está, ok, sí trabaja, y la nota está entre 85 y 75. Esto sí lo cumple, entonces le toca un 10%. Entonces ese sí está bien. Vamos a ver en este otro qué está pasando que no lo cumple o nos está presentando un falso. Entonces dice, no es mujer, entonces estas son 3 y esto no lo cumple. Este otro no trabaja, tampoco cumple este O, y este otro y tampoco lo cumple, que es del 75%. Y el último, la última opción, que la nota no está ni entre 95 y 93, esta otra opción tampoco la cumple. Ah, bueno, ya sabemos qué es lo que nos faltó. Aquí es un 40%, este es el error. Ven que la última evaluación no le dijimos que tenía que, si todo eso lo cumplía, tenía que ser 0,40, y si no lo cumple tiene que ser el 0. ¿Ven? Esta es la opción aquí de falso, esta es la opción del verdadero.
Si cumplía todo esto, le tocaba el 40, si no lo cumplía, le tocaba el 0. ¿Ok? Y ahí está la opción. Y lo que queríamos demostrar, que ya lo logramos, es ver que con la opción original menos esta tercera opción modificada, aquí nos da 0 la diferencia, pero bueno, es que está en número, perdón. Vamos a multiplicarlo por 100 el resultado para que veamos la diferencia. Lo podemos dejar en porcentajes y aquí está la diferencia. ¿Por qué esta persona se le otorgó en esta tercera opción el 10% y en esta otra tercera opción el 40%? ¿Dónde está la diferencia del otorgamiento de la beca? Creo que solo ocurre ahí. Ajá. Bueno, la diferencia está en la forma de cómo se estructuró la respuesta. Y ahí es donde la ciencia de datos, y ustedes como científicos de datos o personas que empiezan en este ámbito tienen que tener sumo cuidado. La programación que ustedes realicen va a depender de lo que se les esté solicitando. Entonces aquí no nos dijeron orden, lo hicimos a como está en el enunciado. En la segunda nos solicitaron un orden de mayor a menor, da la casualidad que no se altera el resultado. Y en la tercera opción nos dieron un orden específico, entonces ahí el resultado ya es otro. Y ahí es donde ustedes tienen que saber programar, tener mucho cuidado para poder llegar a la respuesta que se les esté solicitando. Aquí hicimos un ejemplo pequeño con solamente 20 alumnos. Aplica igual para si el problema hubiera sido mucho más extenso o algún otro caso en particular. Vean que siempre nosotros trabajamos la solución en la primera celda y después la replicamos. Ok, entonces ahí tener como ese cuidado. Una cosa es una respuesta si me piden una indicación y si esa indicación cambia, la respuesta es otra. Evaluamos exactamente lo mismo, la información base es la misma, que sería esta que tenemos acá. Las respuestas van a ser diferentes dependiendo de cómo yo ordene las opciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo que nosotros queríamos demostrarle en esta segunda parte, cómo ustedes pueden hacer ciencia de datos. La opción que les sugiero, si ustedes están aprendiendo esto que tenemos acá, se llama anidación de funciones. Esta opción que nosotros tenemos es anidación de funciones. Les sugiero que lo resuelvan siguiendo estos pasos. Cuando ya ustedes esto lo manejen, lo que hacen es que van a ir automáticamente construyendo las opciones según se las vayan pidiendo. Construyan todo en esta misma fórmula sin necesidad de hacer estos pasos, pero para que inicien, para que comiencen con este tema, lo mejor o la sugerencia es empiecen aquí y después ustedes van a ir construyéndolo paso por paso. De esta forma, simplemente lo que hacen es respetar esa indicación. Para finalizar, vamos a hacer esa última parte que es donde nosotros, sin necesidad de esto, reconstruimos el cálculo. ¿Ok? Entonces,
Eso es lo que vamos a hacer aquí en esta parte, nada más sabiendo leer estas indicaciones. Entonces esto lo vamos a borrar para que veamos cómo construirlo desde aquí sin necesidad de ir aquí paso por paso. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es iniciamos la fórmula, le decimos que sí, vamos a evaluar la primera condición. Como es una conjunción, iniciamos con el i, entonces decimos que si la nota es mayor o igual a 85 y esa misma nota es menor o igual a 93, aquí, perdón, vamos a hacer una corrección acá porque se nos quedó eso botado, es 93. Entonces, sí, la nota es mayor o igual a 85, perdón, me brinqué el i. Si la nota es mayor o igual a 85 o la misma nota, B8, es menor o igual a 93 y además la zona es igual a rural y cerramos el i. Si todo esto se cumple, entonces que le aplique el 0,40 y ahí ya terminamos la primera. Vamos a iniciar la otra. Vean que para iniciar el otro i se activa el falso de este primero. Entonces iniciamos el sí y vamos con la segunda opción, que es la beca al 10%. Y dice que la nota está entre 85 y 75 o la persona trabaja. Entonces vamos a evaluar primero que si la persona trabaja, ¿verdad? Si la persona trabaja, perdón, aquí iniciamos el o porque es la disyunción, o la nota es mayor o igual a 75 o la nota es menor a 85, ¿verdad? Menor que 85, mayor o igual a 75. El orden de esto no importa porque tiene que cumplirse las dos. Ahí cerramos el i, ahí cerramos el o, que es todo lo que vamos a evaluar, y si todo eso se cumple, el 10%. Ok, falta el tercer i. Vean que para el tercer i se activa el segundo valor falso ahora de el segundo i, el segundo sí, perdón. Para el tercer sí, para iniciar el tercer sí, estoy ahora en el falso de este otro sí. Inicio otra vez el sí. Y vamos a evaluar que si la mujer no trabaja, es mujer, no trabaja y tiene notas superiores. Entonces igual son tres condiciones con un i. Entonces, si el sexo es igual a mujer, si no trabaja es igual a no, si trabaja es igual a no, y si la nota es mayor a 95. Todo eso se tenía que cumplir para otorgarle un 50%. Aquí los valores los ponemos en decimales. Y si nada de eso se cumple, el valor era un 0. Cerrábamos los tres sí y le dábamos el enter. Aquí hacemos la opción. Vemos que con la segunda beca no hay diferencias.
y con la tercera opción de beca, la diferencia que mencionábamos anteriormente. Entonces vean que estas son las formas de ustedes poder hacerlo. Esta última que hicimos es sin necesidades de esto, pero para que ustedes vayan asimilando lo que van haciendo, les sugiero hacer estos pasos. Cuando los dominen, pueden anidar esta función o cualquiera otra mucho más compleja. Ok, de momento eso sería. Y pues nada, estamos para servirles y la idea es que seguir aprendiendo y seguir trabajando. Igual todo este material resuelto y demás se les estará otorgando para que ustedes lo puedan trabajar. Cualquier duda, cualquier consulta, perdón, estamos para servirles y cualquier sugerencia de mejora, perdón, nos lo hacen llegar por los medios que ya conocemos. Muchísimas gracias y estamos conversando.